Javier, viste, se pone en oscuro, te digo. No te digo. Anda para allá, Gerardo, anda para allá. Estabas tan linda así, Gerardo. Decirle correrlo para el otro lado. Bueno, la idea hoy es contar un poco cosas poco sabidas del proceso de creación del departamento. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es ir evaluando, informando cómo cambió la división política del país con el correr de los años. En Uruguay, cuando se estaba formando en su etapa de peleas libertarias, contaba con 7 secciones, de la cual la enormemente mayor grande era Paysandú, la más chiquita seguía siendo Montevideo. Y después se habían formado secciones administrativas en Soriano, Colonia, San José, Maldonado y Canelones. Con el correr del tiempo, cuando comienza la vida institucional del país en 1930, se creó todo departamento, robándole o sacándole tierras a Paysandú, que son Durazno y Cerro Largo, marcados en rojo en la lista para que sea más claro de verlo. Luego, en el año 1937, nuevamente se divide Paysandú, se crea Salto y Tacuarembó, y se divide también Maldonado, que se crea el departamento de Minas. Pasan 20 años casi, en el 56 se crea el departamento de Florida, sacándole tierras a San José, y en el 1980 se crean los departamentos de Río Negro y de Rocha, que fue la última división de Paysandú y la última división de Maldonado. Vendría luego un periodo de casi 20 años, de 4 años, cuando bajo la presidencia de Máximo Santos se realiza una nueva división territorial en la cual se crean los departamentos de Artigas y Rivera al norte, quitándole tierras a Salto y a Tacuarembó respectivamente, y se crea el departamento de 33 con tierras escindidas de Cerro Largo y de La Valleja. Luego hay otra división que crea el departamento número 19, que es Flores, que es de la tercera sección de San José, se toma la tierra. La división de todos los demás departamentos, a no ser de 33, fueron casi todas de iniciativa gubernamental. La división del departamento de 33 fue una iniciativa pública, pero de gente del departamento de 33. Hay pruebas suficientes no escritas de que el gran impulsor fue Lucas Urrutia. Muy inteligente, Lucas Urrutia lo que intentó y logró hacer fue que sus enemigos políticos apoyaran la causa de crear un nuevo departamento para tener una mayor capacidad administrativa y gubernativa. Es entonces que, analizando algunos temas inevitables de esa época, previo a la fundación de 33, a la creación del departamento, 33 tiene una relación muy especial con Cerro Largo y a su vez con la iglesia, por haber sido creado en territorio de Cerro Largo por gente de Cerro Largo y por la iglesia de Cerro Largo en nombre de los Redentor. Había un crecimiento en menos de 30 años de la villa de 33, que pasó de tener prácticamente ninguna casa a ser un pueblo con mucho comercio, con mucha gente, con mucha actividad ganadera y aún sin relación de comunicaciones con el resto del país. 33 quedaba aislada con las más pequeñas crecientes, tanto por el Norimar
como en el norte por el Yerbarito. Había solamente un escape a Melo, que era el camino más largo, que era el camino más largo que hacían las diligencias. La ausencia de otros centros poblados en la cercanía de la ciudad de 33, imagínense que en ese año no existía, en el territorio que hoy es del departamento de 33, no existía una sola ciudad. Pero además tampoco existía ni Lacano, ni Varela, ni Dragón, ni ninguna ciudad en los alrededores del 33. O sea que era un lugar indicado para ser centro de algo. La influencia de los jefes políticos anteriores, Urtubey, que vivía a 3 o 4 leguas de acá de la ciudad, que era del 23, se sentía del 33 y fue jefe político y de policía de Cerro Largo del 75 al 80, y luego Higinio Vázquez, que también era muy relacionado con 33, vieron con buenos ojos la independencia, por decirlo de alguna manera, de la hermana menor de Melo, que era 33, y la influencia de Urrutia y sus prédicas y su insistencia en el tema. Imagínense que ya desde el año 1872, cuando Lucas Urrutia realiza su informe, siendo presidente secretario de la Comisión Auxiliar de Cerro Largo, ya dice que 33 es capaz de autofinanciarse. O sea que 15 años más tarde lo alcanza a lograr. Ahí está el innegable impulsor de la creación del departamento de 33. Él aducía razones administrativas, económicas y logísticas. Sostenía que 33 y su área de influencia era capaz de sostener con recursos todo el tema de la división territorial y del nuevo departamento, y actuó, como les contaba hace un rato, inteligentemente, intentando que sus enemigos políticos estuvieran de acuerdo con su idea, pero sin ser él el que llevaba la voz cantante. Acá hay otra razón que no está, y es su amistad con Tajes y con Máximo Santos, grandes personajes de la época militarista, que fueron quienes apoyaron desde el constitucionalismo el nuevo departamento. Se conforma en el año 1882 una comisión de segregación de la Comisión Auxiliar Administrativa, que lideraban estas personas que están ahí: Eufemio Buenafama, Juan Montú, José Antonio Oliveres, Basaldúa, Profesor Salvarrey, Muniz, Escudero, Nicolás Acosta, José María Fernández, Juan Sala, Antonio Méndez, Jaime Juanicó, que son gente que hoy, a los que más o menos nos gusta la historia local, todos hemos oído alguna vez de sus apellidos. O sea que era gente de influencia, algunos de plata y otros muy adulones de Urrutia. Estas acotaciones para la gente que hoy no hay nadie, pero cree que Urrutia era el genio. Urrutia era una persona como cualquier otra, con sus defectos y virtudes, pero como sumamente inteligente. Bueno, yo tuve acceso a un documento publicado por un abogado y general del ejército en el año 1951, que se llamaba José Luciano Martínez, y él sostenía que el general Santos, a poco de iniciar su periodo de gobierno, recordemos que Santos asume su primera magistratura en el año 1882, que a poco de haber iniciado su periodo de gobierno recibe un telegrama donde los manifestantes, pueblo y jurisdicción en masa, solicitan su estímulo para el tratamiento del proyecto de segregación que ya se había presentado. Yo dudo que ya se hubiera presentado, dudo que se lo habían presentado, o sea, me parece que se lo habían presentado a él, no que se lo habían presentado a las cámaras. Porque después, si vemos, dice que en el 1883 Lucas Urrutia visita al presidente Santos para imponerlo personalmente de la necesidad o del proyecto de hacer el departamento, y dice que
el 21 de marzo de 1883 ingresa diputado, con el apoyo de Santos, la petición elevada por la Comisión Auxiliar 33, respaldada por más de 2.000 firmas, cosa que tampoco la creo, deben de haber sido varias menos, no he tenido acceso al documento, pero bueno, la misma se deriva a la Comisión de Legislación. Acá voy a hacer una pausa y les voy a ir mostrando más o menos cómo evoluciona el tratamiento parlamentario de la petición, porque recién vuelve al plenario 14 meses después, o sea que discutieron bastante en comisión, porque el pedido que habíamos mandado de 33 era esta área sugerida. Sugerían que fueran 1.265 hectáreas del departamento, limitando al norte con el Parao, desde la barra de Cebollatí hasta las nacientes, ahí la Cuchilla Grande, acá, hasta Tupambaé, hasta el arroyo Tupambaé, el arroyo Tupambaé hasta el Río Negro, por el Río Negro hasta la desembocadura del Cordobés, de la desembocadura del Cordobés hasta la Cuchilla Grande, las nacientes. Ahí venía hasta las nacientes del Tape Godoy, donde nace Cebollatí, y después toda la trayectoria de Cebollatí hasta encontrarse con el Parao, eran los límites sur y este del departamento que se pretendía crear. Entonces, por supuesto, imagínense que prácticamente este pedazo, acá abajo, era el que le estábamos sacando, o sea, desde el Olimar abajo, era el pedazo que se le sacaba a Mina. Los diputados de Mina pusieron el grito en el cielo y lograron en comisión que se achicara ese pedazo. Se quita toda esta área del futuro departamento en la comisión, que es el área del Cebollatí en toda su extensión, y acá viene el arroyo Corrales, una línea recta hasta el Olimar Chico, y el arroyo Olimar Chico hasta su naciente, y luego la Cuchilla Grande hasta la naciente del Tape o Cebollatí. Con esta corrección, eso pasa al plenario en el 84, y la discusión parlamentaria en el plenario se extiende por muchos meses, porque seguían habiendo muchas críticas respecto no solo al tamaño, sino a la localización del departamento. Entonces, el proyecto puesto al plenario era el proyecto original menos el área verde, ¿tá? Pero el diputado Federico Di Martini, que era el diputado de Cerro Largo, con muy buen criterio, argumenta que una de las razones que el país usaba o había usado para crear, recordemos, los dos departamentos fronterizos de Artigas y Rivera, hace poquito tiempo, uno de esos argumentos era la mejor vigilancia de las fronteras. Entonces él dice, con mucha razón, que esta parte que se le intentaba aprobar al departamento de 33 quedaba demasiado lejos de la capital. Recordemos lo que le dije al principio, no había ninguna otra ciudad en la vuelta, y le quedaba muy cerca a Melo. Si ustedes se fijan acá, la distancia a Melo es casi la mitad de la distancia a 33. Hubiera quedado con un problema enorme. Entonces Di Martini, que además era un conocedor del territorio y argumentando lo de las fronteras, quita este pedazo, que son 190.000 hectáreas aproximadamente, o hace el planteo de quitar este pedazo, y agrega desde el Tacuarí, desde el Parao al Cebollatí, del Cebollatí a la laguna, y de la laguna de desembocadura del Tacuarí, y del Tacuarí hacia
el Parado, que es el límite que hoy tenemos del departamento. Entonces el departamento queda así, y si ven acá, es la demarcación original, y esta en amarillo es la demarcación que quedó. De las 1.235.000 hectáreas que se planteaban en el primer proyecto, 33 queda con 950.000 hectáreas aproximadamente, que es lo que tiene hoy. El 18 de septiembre se aprueba la ley número 17.754, que establece estos los límites, que los puse, los anoté para que lo lean, pero son los límites actuales del departamento. Nunca más se modificó ningún límite del departamento, a no ser la isla del Padre, que pertenecía a 33, hasta el cambio de curso del Cebollatí, que cambió la manera que se consideran las islas, es que pertenecen a la parte del curso de agua que tiene menos calado. Antes era la parte de 33 la que tenía menos calado y pertenecía a 33, luego cambió y pasó a pertenecer a Rocha. Además, con el agregado de que esa isla, que son, si no mal no recuerdo, 800 hectáreas, 800 hectáreas, fue donada por el propietario, una persona, no me acuerdo el nombre en este momento. Bariño, Antonio Bariño Sueiro, la dona al departamento de Rocha. El artículo 2 de la ley establece la contribución especial que había ofrecido el primer pedido. El primer pedido de demarcación había ofrecido una contribución especial de los pobladores del nuevo departamento para solventar los gastos de instalación, y el tercero, la obligatoriedad del nuevo departamento de contar en las elecciones con 2 representantes nacionales y sus respectivos suplentes. Este tercer artículo se aprueba, esta ley se aprueba en diputado y, perdón, esto me tengo que pasar para atrás, y se los digo de memoria. Esto se aprueba en diputado y pasa al Senado para ser avalada por el Senado, y el Senado corrige este artículo y vuelve a diputado, y diputado no acepta la corrección. Entonces hay que citar a la Asamblea General para tomar la decisión final, y es el único departamento que se crea por voto de la Asamblea General el 18 de septiembre de 1884, y se rubrica por parte del presidente el 20 de septiembre, que es la fecha que estamos festejando hoy. Ahora, a los pocos días de haberse creado por ley, hay que nombrar autoridades, y estas son las primeras autoridades nombradas. Se crea la Jefatura Política de Policía de 33, que no existía. Se nombra el coronel Manuel Rodríguez, que venía de ser jefe político y de policía de Salto, creo, y de Maldonado. Se nombra el doctor Pedro Garzón como juez letrado, el fiscal departamental es Rovira, el actual es D'Alessio Rodríguez y Rocha, el primer inspector de escuela Saturnino Roldán. En la administración de renta está el capitán Alejandro González, que era hombre de confianza de Urrutia, además. El oficial primero de policía fue el mayor Luis Queirolo, y el presidente de la Junta Administrativa del momento era, o fue electo en ese momento, Pedro Aguiar. Acá hay una foto tomada del libro 33 de su historia de Homero Macedo, donde sin nombrarlo, sin identificarlo, muestra las caras de esos personajes que recién estuvimos comentando.
Al inicio, en cuanto a la división interna de 33, eran apenas 7 seccionales. La primera, que correspondía a la parte urbana de 33 y una parte suburbana. La segunda, que se llamaba Cebollatí, que tenía su sede en el Oro. La comisaría que después participó en el hecho luctuoso de Dionisio Díaz. La tercera sección, que estaba ubicada, la comisaría, en las costas del arroyo Sarandí, a pocos kilómetros de donde hoy está la localidad de Rincón. La cuarta, que se llamaba Parado, que era de las más grandes del departamento. La quinta, la sección del Avestruz, que incluía desde los Avestruz Chicos hasta el Olimar, aproximadamente. La sexta sección Olimar, que es toda la parte norte, que da contra los dos Olimares y contra la Cuchilla Grande. Y la séptima, que es la parte que da entre los Corrales y el Olimar, como aún hoy es la misma sección prácticamente. Hay una parte acá arriba que es la séptima alta y esta es la séptima baja, o sea que está en el mismo plano, prácticamente solamente se agregaron las otras seccionales. Ahí está un poquito más grande, para que lo puedan ver. Este plano es de 1895 y está publicado en las memorias de la Jefatura Política de Policía de 33 de ese año. El 28 de diciembre del 84 se instala la primera Junta Económico-Administrativa del departamento. Ahí está la copia del acta y los primeros pasos municipales consisten en el decreto de reglamento de salubridad y limpieza pública, y el primer impuesto que se establece para los pobladores de 33 es el impuesto de alumbrado. Los cargos rentados municipales en el primer año del departamento cobraban esa plata, 900 pesos, el escribiente 216, el inspector de salud 324, el portero 180 y el jardinero igual que el portero. Había un sepulturero, que es el que se encargaba de los cementerios, que también cobraba lo mismo, o sea que eran los peones de mano que cobraban eso. La limpieza pública, que la efectuaban en carros hinchados por mulas, se pagaba aparte 480 pesos, y el alumbrado, que era un farolero que recorría los faroles de queroseno prendiendo, ganaba también 480 pesos. Pasado el tiempo, volvemos al tema de la fundación y la participación o no de Lucas Urrutia. Y cuando se celebran en 1884 los primeros 50 años, en 1934, los primeros 50 años desde 1884 que se funda el departamento, se realiza una gran celebración, una enorme celebración. Yo diría que como las que nosotros no estamos acostumbrados a ver ahora, porque se hacen 5 o 6 días de festejo y se rinde homenaje no solamente a la gente que ayudó a la fundación del departamento, sino a todos aquellos que apoyaron la fundación de la ciudad de 33. En este caso es la carátula del programa de la fiesta de conmemoración del cincuentenario, donde hay una foto en primera plana de Lucas Urrutia. Y en este texto acá abajo hay una parte que dice: caballero del bien y de la verdad, 33 le debe su creación como departamento y le debe el mármol que la gratitud de los pueblos reserva a su prohombre. O sea, ya no contemporáneo, Urrutia, pues ya había muerto hace mucho tiempo, pero sí, a los pocos años de su fallecimiento, se reconocía la participación de Urrutia en la creación del departamento. El programa de la fiesta es algo interesante. Lo puse acá porque me imaginaba que poca gente ha tenido oportunidad de verlo o de leerlo. Pero empieza el día 18, o sea, 2 días antes de la fecha exacta de la celebración, y hablan de la estación oficial, los señores Luis Hierro, Omar Goyenola y Silva Serrano,
Julián, un poeta también poco conocido de la época. Y el 19, desde la salida del sol, con salva de cohetes y bombas, empieza el movimiento. A las 9 se inaugura una exposición cultural, vaya a saber a dónde, porque no quedó registro. No he podido encontrar ningún medio de prensa que lo haya narrado. Se visita la arrocera Olimar. Estamos hablando del 34, las arroceras recién empezaban. ¿Qué población tenía tan interesada en 6.000 personas, 7.000 personas. No hay censos tampoco en esa época. Luego se hace una salva de 21 bombas a mediodía. Miren si ahora ponemos un cañón con 21 bombas, nos vamos todos presos, estamos acá. A las 16 se hace una conferencia de ministro de Instrucción Pública. Se entregan árboles de Artigas, se hacen discursos, una conferencia histórica de Daniel Martínez Vigil en el Teatro Municipal. Otra prueba, Ariel, de que el Teatro Municipal ya existía en el año 34. Bueno, se supone que en el 27 empezaron a obra. Bueno. Se actúa la retreta en la Plaza 19 y hay una audición poética en la tarde al cargo de Nilo Borja. El 20, otra vez Diana y Salva de 21 bombas, bien que gastaban en el puente, ¿no? En la iglesia parroquial, homenaje a José Reventós. Acá empiezan los homenajes, yo les decía, a los fundadores de la ciudad. Hace un desfile militar, ya no se llamaba en aquella época cívico-militar, eran solo militares. Hay un banquete, hay un paseo por la ciudad. Luego en el Teatro Municipal hay una actuación a las 17 horas con la delegación de las escuelas, el director de la Biblioteca Nacional, Arturo Carón, la entrega de la Biblioteca Popular. Bueno, hay actividades culturales en todos lados. Estos son los primeros 3 días. Y los segundos 3 días hay fiestas criollas, la Sociedad Fomento. Ustedes ven ahí la cantidad de actividades, pero entre ellas a mí me llamó la atención el día 22 frente a la Intendencia, carrera de sortijas para señoritas, carrera de sortijas a caballo para caballero, frente a la Intendencia, estamos hablando de actuar acá. Carrera del huevo para niños, seguía con el huevo en una cuchara, no sé, pero eran festejos a los jabonados. Eran festejos prácticamente naifes, inocentes, pero que seguramente tenían una concurrencia impresionante. Carrera de la aguja enhebrada, tampoco se veía. Y el premio era 2 décimos lotería, tampoco, era por las tortas, digo, no había premio importante. Luego el partido de fútbol entre 33 y Melo, luego se colocan las placas recordatorias, la de Lucas Urrutia, que aún se conserva en el frente de la casa, y palabra de Evaristo Zavala. A las 17 horas se inaugura la avenida Lucas Urrutia, que se llamó Avenida Lucas Urrutia, a la avenida que va del obelisco al cementerio. En ese momento se denominó esa avenida con el nombre de Lucas Urrutia. A las 17 horas se inaugura la avenida, decía, y la plazoleta José Reventós, que aún hoy se llama plazoleta José Reventós. Plantación del árbol del cincuentenario, que supongo que es el árbol grande que está en la plazoleta, de haber sido plantado en aquella época. Y palabras de Gorosito Tanco y Valentina Remacedo. El día 23 es un reparto popular en el hospital, y el día a las 9 horas se colocan chapas recordatorias a los coroneles Marcelo Barreto y Dionisio Coronel en los puentes de Lorimar y Yerbal respectivamente. Estamos hablando de los puentes viejos de madera. Y esas placas seguramente desaparecieron con el tiempo. Nunca más se supo de ellas. Yo por lo menos no he podido averiguar si alguna vez alguien las vio. Luego se hacen los culturales y las 10 termina con un partido de fútbol combinado nuevamente, la revancha del partido anterior. O sea, 6 días de festejo. Desde juego, cultura y
homenajes. El propio Olivere, en la conferencia que dio en el Progreso del año 34, también aseguraba de la participación de Urrutia y decía, bien que el propósito aparece como iniciado por la Comisión Auxiliar según el acta tal, 1872, lo que no contaba entre sus miembros con esa comisión figuraban elementos que no respondían a Urrutia. Por el contrario, el antecedido adversario, y este hecho, en lugar de contradecir mi información, dice Olivere, demuestra y evidencia el propósito de finalidad, puesto que no emplea ni más ni menos que Urrutia, al considerarlo como persona de influencia, necesitaba de su concurso para que no hubiera contrario a la idea. Entonces eso es una muestra más de la inteligencia del tipo, ¿no? Conquista, sin figurar él, a su adversario, para lograr el gozo. Y esta es la placa del pueblo del 23 en homenaje a Lucas Urrutia, gestor y propulsor de la creación del departamento, le pone en aquella época. Y bueno, y eso es más o menos lo que quería contarles de la creación del departamento. Pero quiero terminar con estas palabras que son del diputado Federico De Martini, de Cerro Largo, cuando está hablando en la Cámara de Diputados, porque es un poco la idea que yo tengo acerca de lo que nosotros tenemos que hacer o que nosotros deberíamos hacer como válido en la celebración del patrimonio del 4 y 5 de octubre. Porque todos decimos que en el 33 no pasó nada para el bicentenario. Pero acá De Martini dice clarito, 33 es un monumento implícito a los males de nuestra independencia, es la historia fidedigna más completa que registran nuestros anales del nombre de cada uno de aquellos héroes, cuyo número está coronado por la designación del departamento de 33. Porque es preciso que todos conozcan que las calles de aquel progresista pueblo designan individualmente el de cada uno de los fundadores de la nacionalidad uruguaya. Estas son las circunstancias, estos son los hechos que de suyo encierra la página más brillante de nuestra historia política, que en el porvenir servirá de rudimento y culto a las generaciones futuras, basta y sobra para que coadyuvemos todos en la más breve realización de las aspiraciones de aquellos honrados vecinos en cuyo obsequio cumplimos a la vez el más sagrado sentimiento de gratitud de nuestro antepasado. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Porque sé que es muy resumido. Detractores y defensores, Sí. pero evidentemente popular pega, ¿no? Sí, sí, bueno, yo no tengo dudas, sí. Él es el mismo de los pleitos elegidos, ¿no? Claro. El pleito elegido había terminado en 1881. O sea que él venía de una derrota grande, ¿no? Pero ya, como le decía hoy, en el 72, él ya había dicho que 33 merecía tener un departamento. Un visionario. Cuando, sí, sin duda, cuando se constituye el departamento 33 por la creación de esa ley, 1754, creo de memoria, no había un solo centro poblado. Solamente el territorio era 935.000 hectáreas, 945.000 hectáreas de 33, hereda solamente 5 escuelas, comparados son 7, 5 o 7 escuelas, son 2 urbanas y 5 rurales, sí, muy antiguos, del departamento de Cerro Largo. En todo el área del departamento de La Valleja no había ni escuela ni comisaría. O sea, si sería despoblado, y estamos hablando de 140 años, estamos hablando de hace 300. Entonces, una de las cosas que siempre le achacamos a 33, que es la falta de raíces y la ida de la gente a consecuencia de que no tiene raíces firmes en la ciudad, es parte de todo de eso, es parte de que toda la gente que pobló venía de otro lado. Cuando se da el camino a la inversa, vuelven a sus lugares de orígenes, ¿no? A los lugares de orígenes familiares, mucho más allá de la migración moderna. Ahora, yo por ejemplo
ejemplo, siempre pongo el ejemplo. No quedan, los que estamos todos más o menos de mi edad acá, conocimos que todas las tiendas del 33 eran de judíos, ¿no? Hoy no queda ni una sola, ni un solo judío en 33, no queda. El único que tiene propiedad en 33 es Simón Grey, y no vive acá, y ya no viene porque tiene todo alquilado. O sea, hay una migración, no sé cómo decirle, de ida y vuelta de la gente 33. Entonces, ni Walter Estolari, que fue criado con nosotros acá, ni Judy Bolín, ni Rosita Wagner, siguen queriendo el 33, pero son 33 fuera del 33, no regresan, no vienen, no participan, porque en realidad sus raíces no son acá, son raíces ajenas. Y lo mismo les pasó a los Montú, y lo mismo les pasó a tantos otros que vinieron, trabajaron, hicieron los pañales. Con la fama hay apellidos que desaparecieron. Claro, pero que no desaparecieron del país, desaparecieron de acá. Las chicas Nahón están en el Unitres todavía. Ah, mirá, Sí, bueno, talleristas nuestras. mirá, me alegro mucho porque yo pensé que no quedaba más nadie. ¿Cómo no? Bueno, pero los que quedan están para irse. No, sabés que en Maldonado hay mucha gente. Y algunos que los deportaron por allá porque. Sí, pero acá estamos. Muchas gracias. Sí, no, pero hablar de sociología es de otro lugar, ¿no? Yo tengo una opinión muy diferente a la de muchísima gente en cuanto al 33 de hoy. Pero en realidad, la historia marca que hemos sido los privilegiados. Un pueblo que con menos de 30 años de creado ya es capital departamental de nada, porque no había otro pueblo, pero era capital departamental, tenía 935 militares para ello. O sea, hay muchas idas y venidas en la historia reciente del 33, que no hay una historia lejana. Que, por ejemplo, la creación o la fundación de Nico Pérez en la Junta de 33, que fue terminal de tren alrededor de 1885-87, le quitó la mayor parte de los productores rurales del noroeste, perdón, del suroeste del departamento, que hicieron casa en Valle Ordóñez y no hicieron casa acá. Por esa razón, de repente en Valle Ordóñez hay casas de gente que tiene campos en la sexta y en la octava, mucho más importantes de las que hicieron acá en 33, que acá de repente tenían una casita para venir por si precisaban algo, hacer algo en la capital del departamento. Entonces, es una configuración rara, ¿no? Tenemos un pueblo único en 935.000 hectáreas, le hacen un pueblo a 80 metros y como le ponen el tren, se cría más aquel pueblo que este, porque en los principios de 1900, Valle Ordóñez le hacía competencia a 33 en todo, en comercio, en movimiento, bueno, en movimiento ni que hablar, porque tenía el tren a medio y el tren y la salida para 33, ¿no? Entonces, la sociología es un campo que yo no domino, pero que es un campo muy, donde 33 tiene mucho para estudiar, ¿no? Che, Pachacho, yo vos sabés que tengo una tía mía que es Macedo, Celeste Macedo, que tuvo 9 hijos, los Correa Macedo, Sí, sí. que vivían ahí a la de mi abuelo. Germán Correa era primo hermano de Exactamente. mi padre. Germán Correa era de Valle Ordóñez Claro. y fue de maestra mi tía Celeste Macedo y se casó y viven en Valle Ordóñez, Nico Pérez, que viste, son de Nico Pérez, que es una calle. Y se fue por eso. Te voy a corregir, Germán Macedo no era de Nico Pérez, Germán Macedo era... No, Germán Correa. Germán Correa era de Retamosa, Ah, bueno, entonces está. era de parte de mi familia, de Retamosa, Sí. hermano, hijo de un hermano de mi bisabuelo, de José María Correa, Sí. José María, claro, hay un primo mío que se llama José María Correa. que vive en Valle. Entonces hay
una historia social que es diferente a la historia de esta que contamos, de la historia política, la historia de actividad, que está muy vinculada, muy relacionada con los hechos de la época. Y ustedes no se olviden que 33 hasta 1908, que se hace el puente nuevo, dependía prácticamente de la comunicación de que no lloviera. Si había creciente, estábamos parados. Las balsas pasaban con creciente baja, con creciente alta no pasaban. Cuando se crea el puente, las balsas siguieron existiendo, porque cuando había creciente, el puente se tapaba, había que seguir pasando en balsa. O sea que recién, en 1911, cuando llega el tren, había un paso asegurado, porque aunque sea caminando por el puente del tren pasaba, eso sí, hasta que el Olimar se subió el puente. Y después tuvo 4 o 5 años más para hacerse el puente de hierro. O sea, pensaron que era mansito y hay un artículo que dice que el apacible Olimar hizo enojar a los ingleses. O sea, hay un millón de historias. Esa es otra historia, la llegada de los ingleses. Sí, sí. En la llegada de los ingleses al 33 no fue tan... Por el tema del tren, ¿cómo fue? Bueno, el tren es todo. Sí, lo que pasa es que el tren llega, primero llega a una estación del otro lado. En la Fomento aún quedan huellas, pegadas a la Fomento, de lo que era la parada del 330, que así se llamaba, que fue la terminal del tren durante 2 o 3 años hasta que se forma, o hasta que se construye el primer puente de Villa del Olimar, que era un puente de madera. Un puente provisorio, pero con miras de que pudiera seguirse usando durante el tiempo que se llevara a construir el puente grande. Y el primer invierno se lo voló. Entonces esa estación del minuto 330 cobró una importancia enorme, porque llegaba el tren hasta ahí y daba vuelta durante 4, 5, 6 años. El centro del movimiento de mercaderías y personas fue Villa Sara, que Villa Sara no existía, se llamaba Pueblo de la Valleja. Villa Sara se llama a partir de 1912. Pero digo, todas las cosas tienen una explicación más allá de lo que pensamos nosotros desde nuestro punto de vista de ahora, ¿no? Y la casa Mi Sueño, ¿era un inglés? La casa Mi Sueño, My Dreams, no es Mi Sueño, está construida a partir de que vinieron los ingenieros ingleses a construir el tren, la extensión del tren de 33 a Río Branco, que eso fue a partir del 32. ¿Dónde es esa casa? O sea que Simón del Pino. Ahora no me regalo. Están reconstruyendo. demoraron. No me doy cuenta cuál es. Simón del Están Pino. reconstruyendo ahora. ¿Dónde? A la Casi vuelta 20 del años club iniciaron Paraíso. la extensión, porque ahí también hubo unos problemas grandes, ¿no? Porque se sabía que se iba a empalmar el tren con el tren brasileño a Río Branco. O sea, el tren del este iba a empalmar a Río Branco con el tren brasileño. Pero no se sabía de dónde iba a salir. Si eran los 90, 85, 90 kilómetros que quedan desde Melo, o si eran los 100 y pico kilómetros que quedan desde 33. Finalmente se hizo, esto es como anécdota, se hizo el tren desde 33 porque la construcción, aunque sea de más kilómetros, resultaba más barata que hacer los 90 y pocos kilómetros de Melo, por las alturas, por los valles, por los puentes que había que construir y por las curvas que había que eludir a las grandes altitudes. Entonces, acá, si ustedes miran un plano, el trayecto del tren a Río Branco es prácticamente recto. Y como la mayor parte es plana, no tenían que hacer grandes obras para... O sea, fue mucho más barata la construcción, pero además había un plus. El proyecto se llamaba
el proyecto Quintana, que se lo elaboró un ingeniero militar, que fue el que hizo el proyecto que finalmente se hizo. Por cómo está una competencia de proyectos, no es cuál era el más conveniente. Y Quintana había dibujado, basado en las predicciones o deseos de Ross del año 1903, había proyectado una desviación desde la estación Bañado de Oro hacia el famoso puerto de la Charquedad, que nunca se hizo. Pero ese trazado de la desviación estaba contemplada en el proyecto original, o la posibilidad de esa extensión. No se hizo porque no había necesidad todavía de un medio de comunicación de alta carga, no de carga pesada. Estaba hecho. ¿Por qué no adelantas algo de lo que va a ser el 4 y 5 del Estatua de la Valleja? Sí, porque no me acuerdo. Queda sin Pero es bien interesante. Sí, pero... Y fue el estatua que todos mismos lo hicieron. Dale, que te hago de cuenta. Pero bueno, yo no me acuerdo ni de la fecha. La Estatua de la Valleja se crea a impulso del primer jefe político que estuvimos viendo recién, que era Rodríguez, como forma de homenajear, porque en realidad esa estatua, según el historiador Aníbal Barrios Pinto, fue la primera estatua a un héroe nacional que se crea en el interior del país. En el interior del país, según Barrios Pinto, había solamente dos estatuas, que una era la Estatua de la Libertad y otra la que está en Florida, en el interior. No sé, él dice en el interior, no recuerdo si dice en Montevideo. Y Manuel Rodríguez aprovecha que está en 33 un hombre que trabajaba en tierra romana, que era lo que había antes del Portland, era una especie de argamasa que también se usaba para construir y del cual el proyectista y el que hizo la estatua de la Valleja, que se llamaba Giuseppe Rabagnelli, era bastante especialista. Giuseppe Rabagnelli era hermano por madre de don Bautista Perinetti. Entonces había venido a 33 para diseñar una iglesia que Perinetti quería construir frente a su molino. El molino Perinetti. Claro. Y bueno, y lo agarró este hombre Rodríguez y le encargó la estatua. Y Rabagnelli fabrica la estatua muy de época, con una base cuadrada, creo, si no me equivoco, era de 4 metros, más una columna de 11 metros, y la estatua mismo era de 2,70 metros, 2,60 metros, creo. Y se instala esa estatua en el centro de la plaza, con 4 carteles en mármol en cada una de sus caras de la base, no la opinión, pero sí contra la voluntad de la gente que integraba la Comisión Auxiliar Administrativa, tendría que ser la parte municipal. Pero como en aquella época el jefe político y de policía era el que mandaba, hacía las veces de todo, se hacía lo que él decía, la hace con la contribución, entre otros, de Federico Di Martini, por ejemplo, y de algunos comerciantes de acá de 33, el padre de Olivieri, que me acuerdo de memoria de otros más. Se hace una gran fiesta de inauguración cuando se inaugura, si mal no recuerdo, en los primeros días de enero del año 1887, 88, no recuerdo exactamente el año. Y al poco tiempo, cuando se va
Rodríguez de la Jefatura Política de Policía, las autoridades municipales deciden cambiar una de las placas o dos de las placas, rompen la placa que dice este monumento se construyó por impulso del jefe político Rodríguez y fulano, menor y sultano, y sustituyen esa placa por otra placa que decía algo así como el pueblo de 33 a la memoria de Juan Antonio Vallejo y 32 compañeros. Esas cuatro placas, luego cuando en el año 1918 se decide quitar por feo, el argumento es que era feo, y se decide quitarlo de la plaza, que se hace una remodelación de la plaza, en la cual nadie quería, igual que ahora, que la plaza se remodelara. Quedó linda. Bueno, yo también quedó linda, pero... Yo tengo mi desgracia. Pero bueno, por eso. Los bancos no son cómodos, pero la plaza Mis padres cargó a mi madre ahí en la plaza. Sí, pero pero yo recuerdo. ¿Y quién no se sentó? El que se sentaba en la pata de la Valleja. Y las calles están deshechas. El que se sentaba en la pata de la Valleja en el año 18 también se calentó. Porque nosotros nos calentamos por lo que nos pasa a nosotros, no por la evolución de la historia. Entonces, en 1918 lo sacan, lo retiran de la plaza, la columna desaparece, las placas de mármol son las que hoy están en la pared interior de la intendencia, están las cuatro placas en las paredes, y en La Valleja estuvo durante 47 años en la plaza, en el patio de la intendencia, hasta que el profesor Homero Macedo, con la esperanza de crear un museo histórico, lo pide para el liceo y lo deja en un rincón del patio hasta que se conforme el museo, que nunca se conformó, nunca se terminó de conformar, y ese La Valleja fue compañero nuestro, de nuestra generación, durante 50 años más. Sí, repitió muchos años, fue compañero de juego de muchos. Y de escondite también. Y no me acuerdo cuándo, pero cuando se va a construir el Liceo 4, siempre supusimos que era irrompible. Porque digo, más que lo que le dimos en el liceo, no se le ha agarrado nadie. Hay fotos de hasta 25 o 30 obreros trepados en él, cuando estaba en el patio de la intendencia, sacándose fotos, poner el medio, todo lo demás en la vuelta trepado. Pensábamos que era indestructible, pero resulta que, claro, no era ni siquiera de Portland, era de ladrillo y tierra romana, y tenía apenas unos alambres, de sujeción. Y bueno, se rompió en varias partes, pero por suerte esas partes se han guardado. Y bueno, estamos haciendo fuerza para que se pueda, si no restaurar, por lo menos reconstruir o tratar de ponerlo en pie. Hay una argumentación de gente que es restauradora de arte, que dicen que las huellas de la ruptura deben quedar porque forman parte de la historia de la obra. Claro, entonces bueno, vamos a tratar de reconstituirlo y bueno, ojalá se pueda poner en algún lado donde todos lo podamos apreciar y podamos empezar la historia, ¿no? Y esa es una de las cosas que vamos a tratar de contar con más detalle el día del patrimonio del 5 de octubre. Muy bien. Espectacular. Bueno, ya estoy cansadito, ¿verdad?